Hola, bienvenidos estudiantes a esta modalidad tan particular del curso de Neurobiología de la Mente. Mi nombre es Rosana Perrone, soy bióloga y docente de esta facultad desde el 2017 y ahora, dadas las circunstancias, también youtuber. Estoy muy contenta de ser parte de esta facultad y espero que puedan aprovechar esta modalidad tan especial del curso de la mejor manera posible. La idea es que nosotros vamos subiendo los videos con las clases y ustedes utilizan el foro del EVA para hacernos llegar todos aquellos aspectos de las clases que no les hayan quedado claros. Utilicen los foros porque así todos los compañeros pueden ver las preguntas y sus respuestas. Toda la bibliografía utilizada se encuentra disponible para descargar de la plataforma EVA. Les recomendamos que estudien siempre de la bibliografía y utilicen los videos con las clases para ayudarse a comprender mejor los temas. Bienvenidos y vamos a empezar con la primera clase. Una cosa muy importante que tenemos que entender es la orientación del sistema nervioso, las referencias anatómicas, para entender de qué hablamos cuando hablamos de anterior, posterior, dorsal, ventral. En primer lugar, comencemos por un animal de 4 patas. En este caso, el eje del sistema nervioso o neuroeje recorre al animal desde su parte anterior o rostral, o sea, donde estaría la cara del animal, hasta su parte caudal o posterior, donde está la cola del animal. Aquí podemos distinguir entonces la parte rostral, la parte caudal, la parte dorsal que corresponde al dorso del animal y la parte ventral, que en este caso sería la parte inferior. Si miramos al animal de frente, podemos ver su parte dorsal y su parte ventral y a su vez podemos distinguir, y si trazamos un eje imaginario que corte al animal en este sentido, podemos distinguir la parte medial y la parte lateral, más hacia afuera del animal. Pero nosotros tenemos una diferencia con un animal de 4 patas, y es que nosotros andamos en 2 patas. Entonces, nuestro neuroeje tiene un cambio respecto al del animal de 4 patas. En el caso del ser humano, podemos ver que el neuroeje hace un giro de 90 grados. En nuestro caso, entonces, tenemos en la parte de la cabeza, tenemos la parte rostral o anterior, cuando nos referimos, digamos, a la parte del sistema nervioso que está en nuestra cabeza, o sea, el encéfalo, donde la parte rostral o anterior es donde está nuestra cara, la parte posterior es donde está nuestra nuca, pero a su vez tenemos que, cuando miramos en nuestra cabeza, la parte de arriba de la cabeza corresponde con la parte dorsal del neuroeje. Cuando miramos en la parte de la médula espinal, o sea, la parte que está en nuestro cuerpo, podemos distinguir la parte ventral, que es hacia donde tenemos la panza, y la parte dorsal, que sería lo que da a nuestra espalda. Entonces, nuestro neuroeje, cuando miramos, nos referimos a la médula, la parte caudal o posterior es la parte inferior de la médula. Y cuando hablamos de la parte que está en nuestra cabeza, la parte dorsal corresponde a la parte superior de nuestra cabeza y la parte ventral vendría a quedar como hacia donde tenemos los ojos y la nariz y la boca, cuando nos referimos al encéfalo, ¿verdad? Pero a su vez tenemos la parte rostral y la parte caudal, o la parte anterior y la parte posterior de nuestra cabeza. Entonces, a diferencia de lo que ocurría con el cocodrilo, nuestro neuroeje tiene un quiebre de 90 grados. Aquí también podemos ver la parte ventral y también hablamos de la parte medial y la parte lateral cuando nos alejamos de la línea media imaginaria. El sistema nervioso central está
formado por el encéfalo y la médula espinal, nada más. Dentro del encéfalo tenemos diversas estructuras. Tenemos el cerebro, el mesencéfalo, el puente de Barolio o protuberancia, el bulbo raquídeo y el cerebelo. Y luego tenemos la médula espinal. Tanto el encéfalo como la médula espinal están envueltos y protegidos por huesos y líquidos. Y el sistema nervioso periférico está formado por los nervios craneanos, o sea, los nervios que tienen su origen en el encéfalo, en estructuras del encéfalo, los nervios periféricos, que son los que tienen su origen en la médula espinal, y los ganglios periféricos, que forman parte del sistema nervioso autónomo. Una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las estructuras de nuestro sistema nervioso es el plano de corte, o sea, el plano imaginario por el cual cortamos nuestro encéfalo para ver las estructuras que hay adentro. Este plano se le llama plano sagital o corte sagital y aquí está marcado en color celeste. Y estas son las estructuras que vemos. Aquí tenemos los hemisferios cerebrales, tenemos algunas estructuras internas como el cuerpo calloso, que es un conjunto de axones mielínicos que conectan ambos hemisferios cerebrales. Tenemos aquí los ventrículos, que son cavidades llenas de líquido cefalorraquídeo. Tenemos algunas otras estructuras como la glándula pineal, la hipófisis o pituitaria, el hipotálamo. Tenemos también el cerebelo y vemos también la sección de la protuberancia anular o puente de Barolio y el bulbo raquídeo, que se continúa en la médula espinal. Aquí tenemos también el cuarto ventrículo y el cerebelo. Así que esto es el plano sagital. Otro corte que podemos ver en las ilustraciones anatómicas es lo que se llama corte transversal, que aquí está marcado en celeste, el plano de corte. Y aquí tenemos una vista transversal de nuestro cerebro. Aquí está a la altura en que se realiza ese corte transversal y esto es lo que se ve. Estas masas que vemos a los costados son los hemisferios cerebrales. Esta parte que está en gris es la corteza cerebral. Aquí se ve con más claridad el sistema de ventrículos, que son las cavidades que están llenas de líquido cefalorraquídeo, y tenemos también el tálamo, algunos núcleos del tálamo, algunos ganglios basales, pero vistos desde otro ángulo. Luego vamos a ver qué son los ganglios basales. Pero es importante que tengan en cuenta que esto es un corte transversal. Y aquí tenemos otro posible plano de corte, que es el que se llama plano coronal o frontal, donde el cual cortamos nuestro cerebro por este plano que está marcado en celeste, y aquí vemos desde otro ángulo estas estructuras. De nuevo tenemos los hemisferios cerebrales con la corteza cerebral marcada en un color más oscuro. Tenemos el cuerpo calloso, aquí se ve con claridad. Tenemos también el sistema de ventrículos o cavidades. Y luego tenemos los ganglios basales y el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. Aquí tenemos el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Esta sería la parte superior o dorsal, la parte inferior o ventral, si miramos en este plano frontal o coronal. El encéfalo está protegido por el cráneo, una caja de huesos rígida que mantiene el encéfalo en su lugar y lo protege de golpes y sacudidas. Las distintas partes del cráneo le dan los nombres a los distintos lóbulos del cerebro. Acá se pueden ver algunos de los huesos del cráneo. Nuestro sistema nervioso, además del cráneo y la columna vertebral, que son los huesos que lo protegen, también encontramos las meninges. Las meninges, aquí vemos un corte
este pequeño rectángulo, lo vemos en mayor amplificación aquí. Las meninges son 3 membranas que rodean todo nuestro sistema nervioso central. Estas membranas son 3. La dura madre, que es la más externa y la más rígida. Luego tenemos la aracnoides, que está compuesta por 2 membranas aracnoideas y un espacio subaracnoideo relleno de líquido cefalorraquídeo. Y luego tenemos la pía madre, que es la más interna y es la que recubre directamente, en este caso, el cerebro. Pero también encontramos a las meninges recubriendo la médula espinal. Aquí podemos ver una animación que muestra cómo el líquido cefalorraquídeo circula por los ventrículos, que son estas cavidades que quedaron del desarrollo del cerebro, y este líquido cefalorraquídeo tiene una composición muy similar a la del plasma sanguíneo. Tiene agua, tiene sales, tiene nutrientes. Este líquido circula por los ventrículos y por el canal central de la médula espinal, aunque no se ve en esta imagen, seguiría hacia abajo, y es de este líquido cefalorraquídeo de donde los médicos sacan muestras, por ejemplo cuando se sospecha que hay una meningitis, que hacen una punción, o sea extraen líquido cefalorraquídeo de la médula espinal para analizar la presencia de microorganismos. Vamos a comenzar por la médula espinal. En la figura se puede ver un corte transversal, aquí en celeste vemos un plano de corte, y podemos distinguir 2 grandes áreas que presenta la médula espinal. Un área central, cuya forma recuerda a una mariposa o a la letra H, de sustancia gris, es decir, que está formada por somas, dendritas y axones no mielínicos, y una parte externa de sustancia blanca. Luego aquí vemos el canal central. Esta sería la parte anterior o ventral y esta la parte posterior o dorsal. Aquí vemos en un esquema más detallado de la médula espinal, donde podemos ver las meninges. Recuerden que el sistema nervioso central todo está recubierto por las meninges. Aquí vemos la parte central de sustancia gris y entonces podemos hablar de el asta, esta parte de aquí, el asta anterior y el asta posterior. Una cosa que tenemos que tener presentes es el asta anterior. Se encuentran las neuronas motoras cuyos axones van a formar la rama motora del nervio espinal y van a inervar directamente los músculos. En el asta posterior tenemos los axones de las neuronas sensoriales cuyos somas se encuentran en el ganglio raquídeo y estos axones traen información sensorial. Entonces hablamos de que el asta posterior sería sensorial y el asta anterior sería motora. Aquí tenemos un esquema, otro esquema donde se ve el asta posterior, el asta anterior, la parte posterior, la parte anterior, la parte central de sustancia gris y la parte externa de sustancia blanca. Y en este otro esquema podemos ver dentro de la sustancia blanca coloreados en azul lo que serían axones ascendentes, o sea que van hacia otras partes del sistema nervioso central, probablemente hacia el cerebro, y en rojo los haces, como se les llama a los grupos de axones, descendentes, o sea que traen órdenes de otras partes del sistema nervioso. Estos, por supuesto, van a terminar en las motoneuronas, tal vez en este segmento o en otros, estén más abajo, más arriba, y estas motoneuronas van a inervar directamente los músculos.
Si queremos ver una imagen más realista, este es un corte histológico de una médula espinal vista en un microscopio óptico por 20, donde se ve claramente la sustancia gris del centro, se pueden ver algunos somas neuronales, y la sustancia blanca de la parte exterior. Si nosotros aumentamos esto aún más, podemos ver dentro de la sustancia gris los somas y las dendritas de las motoneuronas y algunas interneuronas, y luego tenemos la sustancia blanca donde se ven los axones mielínicos. La médula espinal no es homogénea en toda su extensión. Aquí tenemos un esquema donde vemos la columna vertebral con sus regiones, la cervical, la torácica, la lumbar, la sacrocoxígea, y vemos que la médula espinal termina aquí, y luego tenemos una parte que le llaman cola de caballo, donde solamente tenemos nervios, y cuando vemos las partes de la médula correspondientes a estas regiones de la columna, vemos que son diferentes. Vemos que, por ejemplo, algunas son más grandes que otras. Por ejemplo, acá la parte cervical 8, esto se llama ensanchamiento cervical, porque estas motoneuronas que van a encontrarse aquí son las que van a inervar los músculos de nuestros brazos. Si miramos esta vértebra, la torácica 2, vemos que es mucho más pequeña, y eso es porque los músculos del tórax que inervan estas motoneuronas tienen muchísimo menos capacidad de movimiento que los brazos o las piernas, como se ve en el ensanchamiento lumbar. Esto sería una médula espinal humana donde se ven el ensanchamiento torácico y el ensanchamiento lumbar. Y acá, para tener una idea comparativa, ¿cómo sería la médula de otros animales? Por ejemplo, esta ave, que recuerda un avestruz, ven que su médula es más grande, donde estarían las motoneuronas que inervan los músculos de las patas. Mientras que si miramos este esquema de estas médulas de estos animales, aquí podemos ver un animal de 4 patas, como un mamífero o un lagarto en este caso, donde tenemos el ensanchamiento cervical y el ensanchamiento lumbar, que corresponde a donde están las motoneuronas que inervan los músculos de las patas delanteras y de las patas traseras. Pero si miramos la médula de una serpiente, vemos que es bastante homogénea, y eso es porque la serpiente, por su forma de moverse, tiene músculos todo en su cuerpo y se desplaza moviendo todos los músculos de su cuerpo. Por lo tanto, su médula es bastante homogénea. Y si miramos, por ejemplo, la médula de un ave o de una tortuga, el ejemplo más claro es una tortuga, que sabemos que solamente mueve las patas delanteras y las traseras y un poco la cola, y vemos que su médula en la parte torácica, que es donde tiene el caparazón, es muy finita, porque ahí no tiene movimientos, no tiene músculos. Entonces, mirando las médulas de estos animales, podemos darnos cuenta cómo son sus movimientos. Ahora vamos a hablar del encéfalo, que comprende todas las estructuras que se encuentran dentro del cráneo. Tenemos el cerebelo, que está aquí, el tronco encefálico, que está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia o puente de Barolio y el mesencéfalo, y luego el cerebro, en el cual tenemos los hemisferios cerebrales que forman el telencéfalo y el diencéfalo. Y esto es un corte sagital. Cuando hablamos del tronco encefálico, aquí tenemos varios núcleos. Los núcleos son conjuntos de neuronas que dan origen a nervios. En el tronco encefálico se encuentran varias funciones vitales para el organismo. En el bulbo raquídeo, que es la prolongación de la médula, es bastante parecido a la médula en cuanto a su estructura y a su función, y allí tenemos núcleos que controlan cosas vitales como la presión sanguínea, la respiración, y también salen de aquí
las partes iniciales de vías sensoriales, como por ejemplo el gusto, el oído y el balance o sentido del equilibrio. Aquí tenemos los nombres de algunos de estos nervios cuyos núcleos, o sea, los conjuntos de neuronas cuyos axones forman esos nervios que se encuentran en el tronco encefálico. Aquí tenemos el bulbo raquídeo, la protuberancia o puente de Barolio y el mesencéfalo. En la protuberancia tenemos varios núcleos que procesan información de sensación y movimiento de la corteza al cerebelo. El cerebelo interviene también en el control del movimiento, eso lo vamos a ver más adelante. Y luego tenemos la parte dorsal de la protuberancia que controla funciones vitales como la respiración, el gusto y partes del comportamiento del sueño. El mesencéfalo conecta diversas zonas que tienen que ver con el control del movimiento. Estos detalles anatómicos y funcionales del tronco encefálico lo van a encontrar en detalle en la bibliografía recomendada. Ahora vamos a hablar del cerebro. Aquí podemos ver la anatomía externa de los hemisferios cerebrales. Se distinguen en colores diferentes 4 lóbulos. Si tomamos la referencia anatómica, esta sería la parte anterior, aquí sería donde tendríamos nuestra frente, y este es el lóbulo frontal. Luego tenemos el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Aquí se muestra también el cerebelo como para ayudar a mantener la referencia anatómica. Cuando separamos el lóbulo frontal del temporal, aquí podemos ver la ínsula, que es como una parte que se mete hacia adentro, y esta parte es muy importante cuando hablaremos más adelante del control de las emociones. Dentro de estos lóbulos se han identificado distintas áreas que cumplen determinadas funciones. Estas áreas las vamos a ver en más profundidad en la próxima clase, pero basta con, aquí a modo de esquema se muestran algunas. Por ejemplo, el área de Broca, que tiene que ver con el lenguaje, el área de Wernicke, el área motora primaria, el área somatosensorial primaria. Aquí vemos el área visual primaria en el lóbulo occipital. Luego en el lóbulo temporal se ven el área auditiva primaria y distintas áreas que se han ido descubriendo cuáles son sus funciones. Si nosotros cortamos el cerebro por el plano sagital, podemos ver la cara interna de los hemisferios cerebrales. Aquí de nuevo están marcados en diferentes colores los lóbulos, el frontal, el parietal, y el occipital y el temporal. Aquí vemos el cerebelo. Y aquí vemos la parte de adentro de los hemisferios cerebrales, esta estructura que se llama giro cingulado, el cuerpo calloso, que son los axones mielínicos que conectan ambos hemisferios cerebrales, y también en el corte podemos ver el bulbo y la protuberancia. Si hacemos un corte coronal del cerebro, podemos ver los ganglios basales. Aquí en este esquema, el cerebro visto de costado, esta línea negra muestra el plano de corte, y aquí podemos ver cómo son los hemisferios cerebrales por adentro. Entonces aquí tenemos en este color los ventrículos, que son las cavidades. Aquí vemos el giro cingulado. Acá vemos la corteza insular, eso que les decía que se estaba como metido hacia adentro. Y estas estructuras que se ven en gris serían los ganglios basales o núcleos grises de la base, que también junto con la corteza cerebral son las áreas de sustancia gris que tenemos en nuestro cerebro.
Aquí también se ve en este sentido, este sería la parte rostral y esta la parte caudal, o sea, esta parte sería el lóbulo frontal y luego hacia aquí estaría el lóbulo occipital, esta parte de aquí atrás. También se ven algunas estructuras internas como la amígdala, que tiene muchísima importancia, ya lo van a ver cuando hablamos de las emociones, particularmente del miedo. Finalmente vamos a hablar del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico tiene dos grandes componentes: el somático, que está formado por los nervios que llevan y traen información de la piel, músculos, articulaciones y participan en los reflejos y en los movimientos voluntarios. Por otro lado, tenemos el sistema nervioso autónomo, con sus dos ramas, el simpático y el parasimpático, que se encargan del control del funcionamiento de vísceras, glándulas y sistema vascular. El sistema nervioso autónomo se verá en detalle más adelante. Dentro del sistema nervioso periférico, vamos a hablar en primer lugar de los nervios craneales, que son 12 pares. La mayoría se origina en el tronco encefálico, con excepción del 1 y el 2, que se originan en estructuras del cerebro y de los cuales vamos a ver más adelante cuando veamos las vías sensoriales. Los nervios craneales tienen un origen real, que son núcleos, o sea, conjuntos de neuronas, cuyos axones van a formar esos nervios y que se encuentran, como vemos, algunos en el bulbo raquídeo, otros en la protuberancia y otros en el mesencéfalo. Estos nervios inervan en su mayoría estructuras de la cara y la cabeza, por ejemplo, el nervio trigémino, que podemos ver aquí, el facial, el hipogloso, con excepción del nervio número 10, el vago o neumogástrico, que inerva, como vemos en el esquema, pulmones y estructuras del sistema digestivo. De estos nervios craneales se puede hablar que tienen el origen real, como ya vimos, los núcleos de neuronas, y el origen aparente, que es donde estos nervios emergen del sistema nervioso central, o sea, las salidas, y que se pueden ver cómo salen también en su mayoría, del tronco encefálico. Algunos de estos nervios son solo sensoriales, otros son motores y algunos son mixtos. Luego tenemos los nervios espinales, que nacen de la médula espinal. Aquí tenemos un corte transversal donde vemos la columna vertebral, este es el cuerpo de la vértebra, ¿verdad? Esta es la vértebra y aquí tenemos la médula y aquí se ven el nacimiento de los nervios espinales. Es un esquema. Entonces aquí tenemos los nervios. Los nervios espinales son 31 pares y tienen una rama sensorial y una rama motora. Aquí están cómo se distribuyen esos nervios espinales. Tenemos que hay 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Tenemos también, como vimos, los alargamientos cervical y lumbar, de donde van a nacer los nervios que inervan los músculos de nuestras extremidades. A modo de repaso, entonces, tenemos por un lado el sistema nervioso central, que está formado únicamente por el encéfalo y las estructuras que hay en él, y la médula espinal, y por otro lado el sistema nervioso periférico en sus componentes somáticos, donde tenemos los nervios craneanos y los nervios espinales, y por otro lado el sistema nervioso autónomo, que tiene también nervios y ganglios periféricos. Esto ha sido todo por el primer video. En el próximo hablaremos del cerebro y la corteza cerebral. Espero que les haya sido útil. Las preguntas que quieran hacernos sobre aspectos que no les hayan quedado claros de esta y otras clases,
nos las pueden hacer llegar a través del foro del EVA. Recuerden, quédense en sus casas, estudien mucho y nos vemos en el próximo.